Desapariciones misteriosas. Casos que nos dejan sin respuestas, convirtiéndose en enigmas sin brújula. En la actualidad, todo parece ser registrado en audio y video, pero existen situaciones que la tecnología no logra orientarnos. Acompáñanos en esta exploración de 5 desapariciones de personas en circunstancias misteriosas que no tienen explicación. Estamos seguros que la última de ellas te impactará. Es hora de adentrarnos en lo insólito. Es momento de abrir el baúl de los ecos. Traído para ti por Narval Media. Elisa Lam. Este caso de 2013 es uno de los más escalofriantes y comentados en Internet. La misteriosa desaparición de Elisa Lam, una joven de 21 años, huésped del Hotel Cecil en Los Ángeles, Estados Unidos. Su extraño comportamiento observado en el video de seguridad captó la atención del mundo cuando se dio a conocer su caso. En él, se ve a Elisa entrando en un ascensor. Primero comienza a presionar frenéticamente los botones, pero las puertas no se cierran. La joven sale y entra varias veces, asomándose como si estuviera huyendo de algo. Pero no hay nadie. Los movimientos de Elisa Lam son erráticos. Sus gestos parecen indicar que está hablando o interactuando con algo o alguien invisible. Incluso en un momento, toma una postura extraña, cosa que algunos han interpretado como signos de un juego siniestro. Finalmente, Lam sale del ascensor y desaparece. 19 días después de reportada desaparecida, Elisa es hallada sin vida dentro del tanque de agua del hotel, junto con sus pertenencias. La encontraron ahí porque los huéspedes comenzaron a quejarse de un sabor extraño en el agua. ¿Cómo llegó hasta ahí? El lugar era de difícil acceso. Escaleras y puertas estaban cerradas con llave. Por si fuera poco, una situación inusual convierte este caso en algo más inquietante. Los forenses no se pusieron de acuerdo sobre si su muerte fue accidental o indeterminada. El informe original presenta inconsistencias. El debate se mantiene. Hay 2 hipótesis. Elisa pudo haber sufrido un episodio psicótico, esto respaldado por su historial de trastorno bipolar. Y por otra parte, es la posibilidad de un suceso paranormal, dada la extrañeza del caso. Lo que es innegable es que el video de ella en el ascensor es una de las imágenes más perturbadoras que se han compartido en Internet con respecto a este tipo de eventos. Maura Murray. El 9 de febrero de 2004, la estudiante universitaria de 21 años, Maura Murray, envió correos electrónicos a sus profesores, comentando que se ausentaría de clases durante una semana debido a una emergencia familiar. Después llenó el tanque de su automóvil, sacó el dinero de un cajero automático y comenzó a conducir hacia Nueva Hampshire, Estados Unidos. Su familia negó posteriormente que hubiera tal emergencia. Cerca de las 19 horas, en un camino solitario y rodeado de bosques en la ruta 112, Maura estrelló su vehículo contra un banco de nieve y un árbol. Un vecino que vio el accidente se acercó para ofrecer ayuda, pero ella rechazó tajante cualquier tipo de asistencia, diciendo que ya había llamado a una grúa, lo cual nunca hizo. Minutos después, cuando la policía llegó al lugar, solo encontró su automóvil. Maura Murray ya no estaba en el lugar del accidente. En la escena no había huellas ni señales de lucha, ni rastros que indicaran hacia dónde se dirigió.
En un principio, la policía consideró el caso como una desaparición voluntaria, y dadas las circunstancias de que no mencionó a ningún familiar ni amistad hacia dónde se dirigió, el caso se ha convertido en uno de los misterios más debatidos, considerando el pasado de Murray. La joven tenía antecedentes por haber robado maquillaje en una tienda. El costo de lo hurtado apenas llegaba a $5. Más adelante, en noviembre de 2003, Maura admitió haber usado una tarjeta de crédito robada para pedir comida en restaurantes. Ese 9 de febrero, la joven universitaria realizó varias diligencias personales que tenía pendiente. Entre ellas, ir al cajero automático, a una licorería en donde compró vodka, bebidas preparadas y una caja de vino. En todos los videos de las cámaras de seguridad que revisó la policía, Maura siempre aparecía sola y no se le veía preocupada ni acelerada. A las 16:37 horas se tiene registro de que utilizó por última vez su teléfono móvil, y cerca de las 17 horas, la joven abandonó el poblado de Amherst, donde se encontraba conduciendo por la carretera. Curiosamente, un contratista que pasaba a unos 8 kilómetros del lugar del accidente observó que a un lado de la carretera iba una mujer joven a pie, coincidiendo con los rasgos de Murray, pero lo comentó a la policía hasta después de 3 meses cuando supo más del caso, ya que cuando él pasó por la zona, ya habían retirado el vehículo dañado. 24 horas después de haber desaparecido y de notificar a su familia, comenzó la búsqueda de Maura por esos parajes. 10 días después de la desaparición, el FBI se unió a la investigación, mientras que los esfuerzos por encontrarla se multiplicaban. Había vuelos de reconocimiento por helicóptero con una cámara termográfica, a la par que grupos a pie exploraban la zona de manera rigurosa. En junio, la policía de Nueva Hampshire declaró que creían que Maura se dirigía a un destino desconocido y pudo haber aceptado un viaje para continuar a ese lugar. Agregaron, además, que no existía evidencia de que se hubiera cometido un delito. Uno de los aspectos más oscuros es que, pese a los avances en tecnología y las múltiples investigaciones a lo largo de los años, no se ha encontrado ninguna evidencia concreta de lo que realmente sucedió. Lars Mittank. El protagonista de este misterioso suceso es Lars Mittank, un joven alemán de 28 años que se encontraba de vacaciones de verano junto a un grupo de amigos en Varna, Bulgaria. Algunos días antes de regresar a Alemania, se encontraba en un bar viendo un partido de la Copa Mundial de Fútbol 2014 y tuvo una discusión con unos desconocidos, el cual no llegó a mayores. Situación de extrañarse, ya que él siempre fue una persona tranquila y no le gustaba meterse en problemas. De regreso al hotel, sus amigos decidieron ingresar a un restaurante de comida rápida, pero Lars no quiso entrar y el joven esperó afuera a sus compañeros. Cuando dejaron el establecimiento, Mittank no estaba. Ellos supusieron que regresó al hotel sin avisarles. Al día siguiente, Lars le comentó a sus amistades que estando afuera esperando, se le acercaron 4 hombres que él identificó como rusos o búlgaros. Fueron contratados por las personas con las que había discutido en el bar, con la intención de darle una paliza. Uno de estos hombres le dio un puñetazo en la cara y le rompió el tímpano. El día de su regreso, Lars Mittank estaba preocupado por su oído. Acudió a una revisión médica. Debido a la infección que presentaba, le prescribieron antibióticos y le recomendaron que no viajara en avión en unos días. Sus amigos insistieron en quedarse para irse juntos, pero ante la negativa del joven alemán, ellos regresaron a casa conforme estaba planeado. Lars se quedó a esperar un vuelo posterior. Desde este momento, su comportamiento comenzó a cambiar drásticamente. Ya solo en el hotel, Lars Mittank actuaba de manera paranoica.
Enviaba mensajes a su familia, señalando que alguien lo seguía, que debía esconderse y también que no confiaba en la gente del hotel. El día de su vuelo en solitario, las cámaras de seguridad del aeropuerto de Varna captaron al joven actuando de esta manera. Aparece caminando tranquilo, pero de repente su actitud cambia. Corre desesperado, abandona su equipaje junto con su teléfono y sus pertenencias y sale a toda velocidad del aeropuerto, huyendo por el estacionamiento. Finalmente cruza una cerca para después perderse en un bosque cercano. A partir de ahí, nada se supo de él. Esto a pesar de los esfuerzos de la policía al utilizar drones y unidades caninas. La búsqueda fue en vano. Las hipótesis son variadas. Algunos piensan que Lars sufrió un brote psicótico inducido por los antibióticos que estaba tomando, mientras que otros sugieren que estaba siendo perseguido por razones desconocidas. El caso de Lars Mittank es particularmente inquietante, porque las imágenes muestran cómo alguien, en cuestión de segundos, cambia de comportamiento drásticamente. Los motivos de su desaparición siguen siendo una incógnita para su familia y amigos. Brandon Swanson. Este caso ocurrió en el estado de Minnesota, Estados Unidos. La víctima, Brandon Swanson, un chico de 19 años que desapareció en circunstancias sumamente desconcertantes. La madrugada del 14 de mayo de 2008, Brandon llamó por teléfono a sus padres, Annette y Brian. Había tenido un percance en la carretera. Su automóvil cayó en una zanja cuando iba de regreso a casa después de estar celebrando con un grupo de amigos el inicio de sus vacaciones universitarias. Sus padres salieron a buscarlo. Estuvieron en contacto con Brandon a través de una llamada telefónica, la cual, en ocasiones, sufría interferencia debido a encontrarse en carretera. Durante la llamada, el joven Swanson les comentó su ubicación. Annette y Brian llegaron al punto en que su hijo les había indicado, pero no encontraron rastro de él. Al percatarse del error en la ubicación, Brandon se desesperó. Les dijo que caminaría hasta unas luces que miraba a lo lejos. El chico tenía la corazonada de que estaba cerca de Lind, un pequeño poblado que la familia conocía. Les explicó a sus padres que se dirigía al estacionamiento de un bar local y que ahí los esperaba. Durante todo este tiempo, Brandon nunca colgó la llamada. A las 2:30 de la madrugada, cuando ya tenía 47 minutos de conversación, de repente se escucha a Swanson sumamente sorprendido decir: «¡Oh no! ¡Rayos!». Sus padres comentaron que después de eso, no se escuchaba nada durante varios minutos. Ellos decidieron colgar para volver a restablecer la comunicación. Pero Brandon nunca más volvió a contestar el teléfono. Brandon Swanson no ha sido visto ni escuchado desde entonces. A las 6:30 de la mañana, Annette y Brian dieron aviso a la policía del condado de Lind, pero como era de esperarse, los oficiales le dijeron que tenían que pasar horas para considerar la búsqueda. Uno de los policías le recalcó a Annette que su hijo tenía el derecho de estar perdido, debido a que en ocasiones los chicos necesitan tiempo en soledad para recapacitar sus acciones. Ella se sintió extrañada ante aquella respuesta por el tono en que se lo dijo. Para delimitar lo mejor posible la búsqueda, se obtuvieron los registros de llamadas de teléfono móvil de Brandon, revelando así que no se encontraba cerca de Lynn, donde él aseguraba estar, sino en el poblado de Taunton, a 40 kilómetros de distancia. Por ese motivo sus padres nunca lo vieron, a pesar de haber llegado a donde el joven les indicó. El vehículo de Brandon Swanson estaba atrapado en una zanja a un costado de la carretera.
Como la hierba estaba muy alta y espesa, no se pudo delimitar hacia dónde había comenzado a caminar. En la búsqueda por tierra se implementaron sabuesos. También se peinó la zona vía aérea. Ambas implementaciones resultaron sin éxito. La policía revisó durante 30 días el área y no encontraron pistas que le dieran indicios sobre el paradero del joven universitario. Inclusive se llegó a ampliar la zona de búsqueda a 122 kilómetros cuadrados. Estas maniobras se detuvieron en 2011. Annette Swanson quedó impactada por lo que aquel policía había dicho. El supuesto derecho de su hijo de estar perdido. Esto la motivó a exigir un cambio en la ley. No debiera limitarse la pronta intervención policíaca solo en desapariciones de infantes, sino también en adultos ante una denuncia temprana. La iniciativa hizo eco en el Senado Estatal de Minnesota, y así se implementó la Ley Brandon en julio de 2009. A la fecha, se desconoce qué fue lo que ocurrió con Brandon Swanson aquella madrugada. Algunas hipótesis sugieren que el chico simplemente decidió desaparecer, y otros aseguran que en su camino en solitario se encontró con algo o alguien en medio de la oscuridad. Brian Shaffer. Nos situamos en Columbus, Ohio, Estados Unidos, en el año 2006. Brian Shaffer, estudiante de medicina y con un futuro brillante, decidió salir a celebrar el inicio de las vacaciones de primavera con sus amigos. Esa noche del viernes 31 de marzo, él y sus amigos recorrieron algunos bares. Llegaron al bar The Ugly Tuna Saloon. Las cámaras de seguridad captaron a Brian entrando al recinto junto a sus compañeros. Alrededor de la 1:35 de la madrugada, se le observa hablando con dos mujeres cerca de la entrada. Después de esa conversación, Brian se despide y se dirige hacia el interior del bar. Nunca más se supo del joven estudiante de medicina. Sus amigos lo esperaron hasta el cierre del bar, con la esperanza de encontrarlo afuera y tomar juntos el camino de regreso a casa. Pero Shaffer no se encontraba entre ellos, así que supusieron que se había retirado sin avisar. Sus padres y su novia, Alexis Wagoner, le marcaron durante el fin de semana sin recibir respuesta. Brian y Alexis tenían un vuelo pagado rumbo a Miami el lunes 3 de abril. Su novia tenía la esperanza en encontrarlo en el aeropuerto, pero él no se presentó. Una vez reportado como desaparecido, la policía de Columbus inició el proceso de búsqueda y revisó los videos del bar. Lo que descubrieron fue impactante. A pesar de que todas las salidas del bar estaban monitoreadas, Brian nunca fue visto saliendo. Las cámaras captaron a todos los que entraban y salían, pero él simplemente se desvaneció. ¿Pero por qué? ¿Y cómo nadie lo notó? La policía exploró todas las posibilidades, incluyendo revisiones exhaustivas en el bar, en los ductos y en áreas cercanas, pero no se encontró ninguna pista. Incluso se revisaron los videos de seguridad de establecimientos cercanos y que apuntaban a las calles donde Shaffer tuvo que transitar forzosamente en caso de salir del recinto, pero tampoco obtuvieron respuestas. Lo más extraño aún es que su automóvil seguía en el estacionamiento y no hubo actividad en sus tarjetas de crédito ni en su teléfono móvil. A la fecha, el paradero de Brian Shaffer sigue siendo un misterio absoluto, alimentando hipótesis que van desde un asesinato encubierto hasta la posibilidad de que planeó su desaparición para comenzar una nueva vida. Su novia, Alexis Wagoner, confesó en una entrevista posterior que ella intuía en su corazón que a Brian le había pasado algo, aunque no tenía certeza de lo que verdaderamente ocurrió aquella noche. Lo que hace sumamente enigmático a este caso es que literalmente las cámaras no pudieron obtener un rastro de él. ¿Qué piensas sobre estos casos? ¿Crees que hay explicaciones lógicas o algo más siniestro ocurrió?
¿Qué pudo haber pasado con todas estas personas que desaparecieron? Deja tu eco en los comentarios. Hechos inusuales ocurren en todos los rincones, tal vez cerca de ti. Comparte este eco y no olvides seguirnos en un próximo encuentro con lo insólito. Sus rostros sonrientes parecen desafiar el paso del tiempo. Y es que algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras, pero incluso en la oscuridad, los ecos de sus desapariciones siguen resonando. ¿Fueron víctimas de circunstancias inusuales? Cada uno de estos casos es un rompecabezas sin resolver. Estos testimonios indican que a pesar de los avances en tecnología y comunicación, hay rincones de nuestro mundo donde lo inexplicable aún reina. Porque en el final de cada historia siempre queda una pregunta. ¿Qué se esconde en la oscuridad que no hemos querido ver?